Seguimos hablando del fenómeno de la serie de Monzón, que además permite una retrospectiva y una mirada periodística nueva sobre todo lo que pasó en aquel fatídico verano de 1988, cuando no solamente Monzón cometió el femicidio con Alicia Muñiz, sino también perdió la vida en un accidente cayendo de un balcón Alberto Olmedo. En el elenco de esa obra que hacía Olmedo, que fue el último gran éxito de taquilla en Mar del Plata, nunca más se juntó tanto público, estaba César Bertrán y su hijo René Bertrán está con nosotros esta tarde. Gracias, Hola. René, lo aplaudimos. ¿Cómo estás? René. Bienvenido. Gracias por venir. Bien, me encanta. ¿Vos fuiste testigo de aquellas épocas? ¿Qué edad tenías exactamente? 16 para 17. Eras un adolescente. ¿Y Sí. pasabas el verano con tu Con padre? mi papá estaba así, porque estaban ya separados ellos. Y generalmente los veranos los pasaba con papá. ¿Y cómo se vivía aquella vorágine? No, para mí era muy divertido. O sea, para mí era como llevarle los bolsos a los Rolling Stones. O sea, Claro. era un grupo muy divertido. Era un grupo de gente que venían del 87 de 120.000 personas en enero y febrero, que era un récord que todavía es un récord casi que en Mar del Plata inalcanzable. Creo que en Midachi estuvo cerquita o lo pasó por muy poquito. Sí. Donde fotocopiaban el Borderó, me acuerdo, porque era siempre lo mismo en el Teatro Neptuno. Y este fue el verano siguiente, que éramos tan pobres la obra, que fue en el Tronador, donde no fue el éxito anterior, pero estaban en 70.000, 80.000 personas, que era un montonazo igual. Claro, el negro no puede haber sido el anterior. El Negro no puede, fue el anterior, claro. ¿Y cómo te enterás de la muerte de Alicia? A mí me rompió la cabeza, porque yo... me pasaron muchas cosas ese verano con ellos, en lo personal inclusive. O sea, el cumpleaños de mi papá es el 19 de enero. Hubo una fiesta en mi casa, me acuerdo, estuvo Carlos Monzón, todos los protagonistas de lo que vino después estuvieron esa noche ahí y otros compañeros que estaban haciendo temporada, porque había mucha más cofradía que la que hay ahora entre la colonia artística en aquel momento, con lo cual se juntaban mucho más, hacían un montón de cosas divertidas, iban a comer, se charlaba, había competencia igual que ahora, pero ahí se vio en cumpleaños, iban de otros elencos también. Claro. Y se pasaba de otro modo, ¿no? No existía el celular, bueno, etcétera. No existían La testimonios. gente se miraba la cara. Se miraba se la hablaba. cara, se conversaba y si pasaba algo pasaba entre cuatro paredes. Y lo íntimo era mucho más íntimo. Y lo íntimo era íntimo Claro. y pasaba entre cuatro paredes y no se mandaban en cana, entonces era diferente. Pero me rompió la cabeza porque en la edad que yo tenía, ver un tipo al que uno admiraba, que era Carlos Monzón, por su carrera, Claro. por todo lo que había representado como en el deporte argentino, en el living de tu casa. Cuando pasa lo que pasa, no entendés bien qué pasa, entonces empiezan a haber versiones, empiezan a haber corrillos, hasta que empieza a haber una versión que es la versión que después termina siendo un poco la versión que termina mandándolo 11 años preso, ¿no? Pero en el camino también había internas que nosotros sabíamos, o yo sabía por mi papá, porque hablaban con Claro. él, porque lo iban a ver a Batán en aquel momento, que también había habido el cartonero Báez, que era un personaje puesto por un medio de comunicación de aquel momento para perjudicarlo, porque había una cosa entre él y un empresario muy importante de un medio de comunicación, donde habían quedado enfrentados por un motivo, una pelea, donde se la habían jurado y cuando pasó lo que pasó... Hablamos de García, ¿no? Sí, señor. De Héctor Ricardo García, de quien tanto hemos hablado por estas horas, por el tema de Anabela y demás. Bueno, había una Puja, porque había pasado enorme. lo del Bambino. Había un tema de pasa- mujeres también. Había pasado lo del Bambino y Monzón un día en Vía Véneto, que era un boliche donde también se juntaba mucha gente de la colonia artística, y en Esquiafino y Alvear, ya no está más. Le había echado en cara el tratamiento que le había dado al tema del Bambino, viste, en una defensa rara en aquel momento también. Y García se la juró, lo trató hay un tema de mujeres, como dice él, y a partir de ahí García se la juró, y cuando pasó este episodio, cuenta la historia que cayó García con todo el arsenal Claro, encima. en ese momento Crónica. Que no modifica igual mucho. O sea, lo que pone es un testigo, No, pero no pone un modifica testigo lo que dice pasó. cosas para perjudicar aún más, no, porque en el momento no se sabía qué era lo que había pasado. Claro. Cuando Claro. pasa, después sabemos que lo que pasó, pasó. Pero en el momento no sabés qué pasó. Y a vos en el momento que pasó esto, ¿tu papá te cuenta tal cual lo que había pasado? Mi papá me cuenta lo que había pasado porque tiene una charla con él dentro de Batán, donde él
dice que fue lo que pasó, donde él les cuenta en privado qué fue lo que pasó previo al proceso, digamos, que les cuenta que el cartonero ese no existió, que no es lo que cuenta el cartonero, y que lo que pasó fue esto de una discusión entre él y ella, digamos, en la cama, donde ella le reclama una suma de dinero, donde él pensó que se iban a reconciliar y se sintió ofendido, donde reaccionó mal, violentamente como él era, donde le pegó un cachetazo, ella quedó desmayada en la cama, él abrió la puerta de la ventana y salió a fumar un cigarrillo y la dejó ahí, y que ella se despertó y salió a pelearlo afuera. Y cuando ella fue a pelearlo afuera, él le puso la mano en el cuello para pararla, según lo que él cuenta, o lo que él contaba. Y cuando la soltó, y esa baranda, eso es cierto, porque la baranda es muy baja, claro, de ese balcón, cuando él la suelta, ella se desvanece y se le apoya la cola en la baranda y se va para abajo. Y que él lo que dice es que la quiso agarrar. La asfixió, ya cayó ella sin... Sí, pero él lo que vio que se desvanecía y se le iba para abajo. Entonces en la desesperación la quiso agarrar de un tobillo y ya con el peso y la velocidad del cuerpo fue él también atrás de ella, que es donde se rompe la clavícula y demás. Lo que se dijo fue que ella murió por el golpe en el piso, en realidad iba a morir igual, lo que le dijo la autopsia, que iba a morir igual un rato después porque se le había roto el esternocleidomastoideo, que era un músculo que después faltó. Sí. Faltó en la autopsia, sí. Ya nos vas a contar todo lo que estamos charlando. Y aparte quiero que después del corte pues se queda con nosotros. Pero la cabeza te explota a los 16 años, porque pasa, claro, eso y a los 20 días pasa lo de Alberto en, en situaciones parecidas. En una situación parecida, en un balcón, o sea... Hay un cuento que escribió mi papá que se llama Varios Balcones, que está por ahí tirado en casa, que a veces lo leo y es una locura. Lo seguimos en un minuto porque quiero que sigamos hablando de esto y eso que pasó en ese balcón del 5 de marzo. Y hablar de dos personas particularmente. Tu mirada sobre qué participación, qué protagonismo tuvieron en aquellos hechos. El Facha Martel. Amé al Facha Martel. Amaste al Facha Martel. Sí, y Nancy Herrera. Tengo una necesidad tremenda de limpiar su buen nombre y honor. Después del corte, ya seguimos con René Bertrán. Nos quedamos con René Bertrán hablando de aquel verano del 88, que ahora, bueno, vuelve mucho al debate por la serie de Monzón. Y nos decías que querías limpiar también la imagen del Facha Martel. ¿Qué papel tuvo en todo aquello? Yo creo, nada. La serie lo pinta como un capo mafia, básicamente. No, pero... sí, poco más, poco menos. Yo creo que el Facha tuvo tenía 40 años el Facha en aquel momento. Tuvo la mala suerte de que pasa lo de Monzón en su casa. Porque él le dice, Monzón tenía... Alicia Muñiz tenía el Tívoli, el Hotel Tívoli, reservado. Y él le dice, quédate en casa, que vas a estar más cómodo, está la pileta, que yo no voy a estar, que voy a comer al Club Peñarol y me voy a quedar jugando las maquinitas de arriba. Pero no en el casino, sino ahí arriba mismo había unas maquinitas, ¿viste? De video, boludes. Nada, se come el garrón de que pasa eso en su casa y que a los 20 días... pasa lo de Alberto y queda en el medio de los dos asuntos, en el Alberto, sin nada, absolutamente nada que ver, pero automáticamente la asociación fue directa. ¿Pero era el dealer de esa gente? No, ¿qué dealer? No. Nancy Herrera acá dijo que sí. Bueno, Nancy Herrera ha dicho tantas cosas, Nancy Herrera, y se la ha escuchado tampoco. ¿No le crees a Nancy lo que dice? No. Mirá, como te digo, yo tenía una edad en donde de golpe se derrumbó toda una estructura de sonrisas y de pasarla bien en 20 días. Donde mi papá pasó de ser un tipo feliz a ser un tipo que a partir de ahí le costó sonreír porque perdió un amigo de 30 años. No le echo la culpa a Nancy Herrera. Seguramente no la tiene. Pero Alberto Olmedo a mí me dijo durante enero de ese mismo verano, en ese mismo balcón, no te acerques a esa ventana porque la baranda es muy baja y es peligroso. Yo no creo de ningún modo que se haya puesto a jugar arriba de la baranda. ¿Y qué no sé cómo fue. No sé cómo fue, no soy un tipo que haga peritaje ni nada por el estilo. ¿Crees que Nancy nunca contó toda la verdad? Creo que Nancy tiene una verdad que se guarda para ella. Que creo que dejó entrever algo acá cuando estuvo, yo lo escuché, que dijo que algo que con su hijo ya tienen en privado. Sí, es verdad, que habían hablado algo que solo lo había hablado con su hijo. Que solo habló con su hijo. Y creo que por H, por B,
por cuidarlo a él o por cuidarse ella, no contó el 100% de las cosas que sucedieron, pero yo no creo que de ninguna manera Alberto se haya puesto a jugar arriba de la baranda. No era de esos. Pero para vos no fue un accidente, entonces. Para mí fue un accidente. Pero no como lo cuenta él. Pero no No de de esa jugar. manera. Un accidente que se puede desembocar de mil formas. Ellos hacían mucho que no se veía, se estaban reconciliando supuestamente. Habían tomado. Él tenía ganas de reconciliarse y eso me consta porque en esa cena que yo estuve la noche anterior donde él fue para encontrarse con ella, él estaba muy, muy ilusionado. Pero habían pasado 7 horas y la cama no estaba usada y entonces esa charla se prolongó. Ahí se tomaron varias botellas de champán. Esa charla puede haber pasado por muchos estadios, desde la felicidad de la reconciliación, algún ajuste de cuentas, alguna pasada de facturas, como pasa en cualquier 7 matrimonio, horas, en cualquier relación. 7 horas, mucho tiempo. Y yo me pregunté toda la vida, viste que yo por ahí me peleo con vos y me veo con vos de acá a un año y acaba de pasar algo hace 20 días con un tipo que es amigo mío. Me decís, ¿qué pasó con Monzón? Y si él le quiso contar qué pasó con Monzón en el balcón y perdió la estabilidad. ¿Tenés ¿Qué sé yo? esa teoría? Qué fuerte, ¿no? Y hasta podría, Conversando con su mujer en y hasta la... podría parecer lógica. Puede parecer qué sé lógica. yo, son cosas que a mí me parecen lógicas que tienen que ver también con un accidente que pudo haber sucedido en una charla natural de un matrimonio que se está ¿Y reconciliando. por qué no lo contaría Nancy? Claro, ¿por qué ella no tengo la contaría menor eso? idea. Pero vos fuiste a ese balcón y te dijo el negro Olmedo, ojo con ese balcón, vos eras un chico, ¿no? Había una vista, era espectacular Sí, la claro, vista, sí, un piso en 11. Varela. además, Sí, obvio. Sí, en Varela. Vaya lo Varese. primero que hice, yo Frente a fue la entrar playa. ahí y quise abrir el ventanal Varese. para mirar. Claro. Se veía, viste, a Montevideo se veía. Me dijo, no salgas, venís para adentro, me dijo que eso es muy peligroso, ese balcón es... Está bien, pero vos eras menor, o sea, tal Tenía vez porque 17 eras- años, capaz que tampoco pensó era- que era- tenía sí, 8, lo tampoco hubiese eras intent- un nene. Pero hasta ese lugar de precaución, él nunca le tuvo miedo a las alturas. De hecho, él se inició haciendo montañas humanas Claro. y, viste, en cosas circenses. No le tenía miedo a las alturas, pero justamente por no tenerle miedo le tenía respeto. Era un tipo precavido. Claro, vos sos testigo de que él era consciente Y de cuando eso. yo le digo, lo de Nancy es, yo siempre dije, ¿cómo se te cayó? ¿Viste? Pensaba yo, ¿cómo se te cae? ¿Cómo, si están dos personas conversando en el estadio que fuera, cómo es que cuando levanta la primer pierna para pasarla por encima de la baranda no le decís, che, boludo, sacala, ¿entendés? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué distracción hubo entonces, si fue así? Son preguntas que en 31 años nunca te pudiste responder. Nunca pregunté y nunca me pude responder, por eso no me encierra la teoría, por eso no me encierra la manera y nada más, no me voy a poner detective tampoco. La seguimos la próxima, estamos sobre el Pero final. el facha, basta con el facha. El facha, en 20 días se le arruinó una carrera que tenía muchos años por delante y después nosotros, lo que trabajamos con él, la negra, yo, vimos que en el facha un gran tipo, un gran compañero y un chabón que por amigo no la pasó bien. Gracias, René. El respeto a la memoria de tu padre y un beso enorme a tu mamá, Gracias la señora a María ustedes. Rosa Gracias. Fugazot.